¿Cuántas veces has oído o incluso te has dicho a ti mismo que estás quebrado? ¿Cuántas veces la sociedad ha mirado tus crisis, tus dolores, tus comportamientos menos comprendidos y te ha colocado una etiqueta? Problemático, frágil, inestable, disfuncional. Hay una violencia sutil o no tan sutil en la forma en que organizamos el mundo. Todo lo que se aleja de la norma debe ser arreglado, silenciado o encerrado. Pero, ¿y si te dijera que ese lugar que llamas ruptura no es un colapso, sino el comienzo de un despertar? ¿Y si la ansiedad sofocante, los pensamientos desconectados, los impulsos incontrolables o esa sensación de que tu vida perdió completamente el rumbo no fueran señales de un fallo psicológico, sino el inicio de un viaje psíquico profundo que casi nadie tiene el valor de enfrentar? ¿Alguna vez has pensado que quizá no estás fallando? Que tal vez te están llamando hacia algo que el mundo no quiere que veas. Carl Jung, uno de los nombres más atrevidos y transgresores de la psicología, veía el sufrimiento psíquico no como un error a corregir, sino como una invitación, una llamada. El inicio de un proceso violento, sí, pero absolutamente necesario de individuación. El camino arduo hacia tu verdadero yo. Jung afirmaba que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Eso significa que el caos interno que intentas callar con distracciones, entretenimiento superficial o medicación automatizada, quizás sea la parte más verdadera de ti intentando gritar por atención. Este video no es para consolarte, es para confrontarte. Si estás listo para mirar de frente a las sombras que han sido llamadas enfermedad, pero que en realidad pueden ser tus mayores maestros, entonces respira profundo y ven conmigo, porque lo que viene puede darle la vuelta a tu visión del mundo. La sociedad tiene una obsesión enfermiza con la normalidad. Nos han puesto a todos en una caja con etiquetas organizadas: funcional, productivo, estable, feliz. Todo lo que escapa de eso se barre bajo la alfombra o se diagnostica como una falla del sistema. Crisis emocionales, depresión, cuestionamientos existenciales, disfunción adaptativa, comportamiento fuera de lo común, trastorno. Desde temprana edad aprendemos que llorar demasiado, sentir demasiado, pensar demasiado diferente es algo que necesita ser corregido, con medicamento, con terapia, con cita fija, con silencio forzado. Pero lo que nadie cuestiona es, ¿quién definió ese estándar? ¿Por qué llamamos enfermedad a lo que quizás sea solo un grito de autenticidad en medio de un mundo anestesiado? Cuando alguien entra en crisis, el entorno, muchas veces bien intencionado, se apresura a interpretar sus síntomas basándose en clasificaciones rígidas. Si encaja en el DSM, está explicado. Si se sale de eso, es peligro. Pero lo que se pierde en ese proceso es justamente la singularidad del dolor. Olvidan que el lenguaje del inconsciente es simbólico, no racional. Una persona que se aísla puede no estar solo deprimida. Puede estar incubando una nueva identidad. Alguien que rompe con todo de repente quizá no esté colapsando, sino viendo, por primera vez, las rejas invisibles que lo aprisionaban. La sociedad interpreta los colapsos psíquicos como defectos de fábrica, como si la persona estuviera simplemente rota, dañada, inoperante. Pero el ser humano no es una máquina. Cada supuesto defecto puede ser la expresión simbólica de algo mucho más profundo: conflicto interno, represión antigua, negación del verdadero ser. Pero en lugar de escuchar, etiquetamos. En lugar de acoger la complejidad, simplificamos con palabras frágiles como trastorno, déficit, inestabilidad. Y eso tiene un costo alto. Psicológicamente, la persona acaba viéndose a sí misma como un error ambulante. Carga sobre sus hombros el peso del estigma, la vergüenza, la comparación. Mira a los demás, que aparentan estar estables y felices, y se siente una aberración.
El dolor verdadero, que podría transformarse en sabiduría, se vuelve solo otro dato clínico. El impulso por encontrar sentido se medica. La rebelión silenciosa contra la superficialidad de la vida moderna se acalla con diagnósticos superficiales. Y así seguimos, manteniendo el sistema estable, a costa del alma individual. Por eso necesitamos hacer una pausa y mirar honestamente este modelo reduccionista. No nos entiende, no nos escucha, trata fragmentaciones profundas como meras fallas operativas. Y mientras tanto, nunca se hace la verdadera pregunta. ¿Será que estar roto no es el primer paso para reconstruirse con verdad? Si sientes que te alejas de lo que la sociedad llama normal, quizá no sea porque estás vacío, sino porque te estás llenando de algo que aún no sabes cómo nombrar. Y aquí entra Jung, para iluminar esa parte renegada de tu alma que solo quiere ser mirada sin juicio. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. Carl Jung no andaba en círculos cuando hablaba de la psique humana. Para él, el dolor no era un mal a eliminar, sino una brújula que apunta hacia el verdadero yo. Y en el centro de este viaje está el concepto clave del pensamiento junguiano: la individuación. Un nombre suave para describir un proceso brutal, exigente y absolutamente transformador. A diferencia de lo que nos enseñaron, no naciste listo, naciste con potencial. Algo que necesita ser pulido desde dentro hacia afuera, muchas veces a través del colapso, el malestar, el enfrentamiento con partes de ti mismo que preferirías no tener que mirar nunca. La individuación es el camino por el que el ser humano abandona la máscara social, lo que Jung llamó persona, y comienza a explorar el territorio oscuro del inconsciente. Ahí viven los aspectos reprimidos, negados, olvidados, deseos que fingiste no tener, rabias que tragaste por miedo a perder amor, sueños abandonados en nombre de la practicidad. Todo eso forma tu sombra, y el mensaje de Jung es directo como un golpe. O miras tu sombra con valentía, o ella te devora sin aviso y te domina por completo. Integrar esos opuestos, luz y sombra, razón e instinto, control y vulnerabilidad, es el corazón del proceso de individuación. Y no, eso no sucede leyendo un libro de autoayuda o escribiendo frases positivas en el espejo. La individuación duele, porque exige que mueras, simbólicamente, en cada identidad falsa que adoptaste para ser aceptado. Exige que te desprendas de la ilusión de perfección, de la necesidad crónica de aprobación, de la idea de que debes ser normal para ser digno de existir. Y aquí está el secreto que nadie quiere escuchar. La individuación no te hace más funcional ante la sociedad, te hace más auténtico, más completo, más libre. Porque cuando comienzas a escuchar lo que tu alma grita, y no solo lo que la cultura dicta, dejas de vivir en el automatismo destructivo y comienzas, por fin, a salir del trance colectivo. Dejas de sobrevivir para, finalmente, empezar a vivir. Este proceso no tiene manual, ni un final glorioso con aplausos. Es un viaje solitario. Jung decía que el ser humano moderno no está enfermo por exceso de conflicto, sino por falta de él. Porque evitamos todo lo que nos obliga a pensar, sentir, a sumergirnos. La individuación nos llama precisamente a ese viaje hacia adentro. Es el regreso al centro de uno mismo, al punto donde ya no hay nadie a quien culpar ni a quien agradar. Solo tú, desnudo ante tu propia verdad. Y es en ese punto donde comienza la verdadera sanación. No la sanación que finge estabilidad, sino la que te reconecta con tu esencia olvidada. Cuando integras tu sombra, dejas de ser controlado por ella. Cuando dejas de buscar salvación afuera, empiezas a recordar que la revolución ocurre aquí dentro. Esa es la psicología profunda. Esa es el arte de la individuación. El resto es solo distracción. La verdad es dura,
Solo creces cuando duele. Olvida la idea romantizada de la evolución personal envuelta en frases motivacionales. No existe una transformación verdadera sin confrontación, sin colapso, sin un dolor real que arranque tu piel emocional. Carl Jung lo sabía. Él no veía la crisis como un fracaso, sino como el síntoma de un alma que está siendo llamada a su propia verdad. La crisis, contrariamente a lo que nos enseñaron, no es el enemigo, es el despertar. Es el grito crudo del inconsciente diciendo, basta de huir. Los momentos de ruptura, ya sean pérdidas, enfermedades, fracasos, colapsos emocionales o existenciales, son las puertas hacia la individuación. Cuando todo se desmorona, pierdes el falso suelo que sostenía tu identidad. La persona se quiebra, la máscara resbala, y finalmente ves quién eres de verdad. O al menos, quién has estado evitando ser. El malestar no es aleatorio. Nace del roce entre quien te convertiste para sobrevivir y quien realmente puedes ser. Ese roce genera fricción. Y esa fricción quema. Quema porque está esculpiendo un espacio interno para lo nuevo. Y lo nuevo solo nace cuando lo viejo muere. El dolor emocional es casi siempre un aviso simbólico, una llamada interna para enfrentar la sombra que hemos dejado de lado por demasiado tiempo. Miedo, ira, envidia, tristeza profunda. Todos los sentimientos etiquetados como negativos son en realidad mensajeros de partes del alma que fueron exiliadas. Y esas partes no desaparecen solo porque finges que no existen. Se esconden, se acumulan y luego explotan en forma de enfermedad, ansiedad crónica, relaciones tóxicas, aburrimiento existencial. La crisis no es el problema, es el síntoma de un largo silencio. Pero aquí está el punto crucial. O te sumerges en ese abismo con valor, o vives eternamente repitiendo los mismos patrones letales, culpando al mundo por dolores que solo tú puedes descifrar. La crisis es un rito de paso disfrazado. Cruzarla exige brutal honestidad. Exige que escuches lo que el dolor está pidiendo. No para ser borrado, sino para ser comprendido. Porque toda herida consciente se transforma en sabiduría. Toda sombra integrada se vuelve poder. Toda pérdida atravesada despierta una nueva versión de ti, más sólida, más auténtica, más completa. El error no está en la crisis. El error está en intentar escapar de ella a cualquier costo. Es en esa huida constante donde te vuelves superficial, repetitivo, vacío. La verdadera transformación es incómoda, exige derrumbe. Y cuando dejas de resistirte y comienzas a fluir con la crisis, algo mayor toma forma. Un nuevo eje interior que ya no depende de las expectativas ajenas, ni de las ilusiones que te sostenían. Te conviertes en quien siempre fuiste, pero nunca tuviste el valor de ser. La crisis es un portal, el dolor es maestro, y la transformación no es opcional. Es el precio de la libertad. Si estás en medio del caos, no te distraigas intentando volver a ser quien eras. Esa versión ya cumplió su papel. Ahora es tiempo de encontrar quién necesitas llegar a ser. Y eso solo sucede cuando decides enfrentar el infierno y atravesarlo con los ojos abiertos. No eres solo lo que muestras, también eres todo aquello que escondes, reprimes y niegas, incluso a ti mismo. Y eso tiene un nombre: sombra. En la psicología junguiana, la sombra es la parte olvidada del alma. Todo aquello que aprendiste que era incorrecto, feo, indeseable, y que por eso encerraste en un sótano psíquico esperando que desapareciera por arte de magia. Pero el inconsciente no borra nada, lo archiva, espera, y un día cobra su precio. Tu sombra está hecha de rabias que controlaste demasiado, deseos que consideraste vergonzosos, talentos que fueron ridiculizados, emociones que tragaste para agradar. También está formada por tus impulsos agresivos, tu vanidad, tu envidia, tu lujuria, todo lo que tu persona, esa máscara social que usas, no tolera.
Crees que tienes el control porque ignoras esas fuerzas, pero lo que resistes te controla a escondidas. La sombra rechazada no desaparece. Se infiltra en tus comportamientos automáticos, en los juicios ajenos, en el sabotaje invisible que dicta tus decisiones. Jung fue claro. Nadie se ilumina imaginando seres de luz, sino volviendo consciente la oscuridad interior. Esto es brutal, porque nos obliga a cuestionar la imagen que hemos creado de nosotros mismos. ¿Quién serías sin la necesidad de parecer bueno, ético, agradable? ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? La respuesta asusta, pero también libera. Porque mientras trates a tu sombra como enemiga, ella te controla. Pero cuando la enfrentas como parte de tu totalidad, se vuelve tu mayor aliado de poder y autenticidad. Integrar la sombra no es justificar actos destructivos, ni entregarse al caos. Es todo lo contrario. Es tomar posesión de lo que fue dividido, recuperar tu integridad perdida. Es reconocer que el ser humano está hecho de luz y oscuridad, altruismo y egoísmo, control y pasión. La madurez psicológica no es ser bueno, es ser completo. Es tener conciencia de tus sombras para evitar ser poseído por ellas. Solo quien conoce su propio abismo tiene elección real. Quien no lo conoce, repite, finge, proyecta. La proyección, por cierto, es la forma más común en que vemos nuestra sombra, en los demás. Esa persona que juzgas con rabia, desprecio o una falsa superioridad, casi siempre representa un aspecto tuyo rechazado que ahora te persigue en el espejo humano. Expulsar la sombra hacia afuera genera los mayores conflictos, personales, sociales, históricos, guerra, fanatismo, prejuicio. Todo nace de la incapacidad de mirar en la propia oscuridad. Por eso, el trabajo de individuación exige esta travesía sin garantías, sumergirse en las profundidades del yo, encontrar los monstruos internos y, en lugar de destruirlos, darles un nombre, un lugar, una voz. Eres más complejo de lo que quisieras y más poderoso de lo que imaginas, pero ese poder solo emerge cuando renuncias a la ilusión de perfección y abrazas tu imperfección con conciencia. La sombra es un portal. Atravesarla es un desafío para pocos. Pero quien lo logra, camina por la vida con una firmeza rara, con presencia real, con coherencia existencial. Mientras no exista aceptación de la sombra, habrá repetición del dolor. Pero en el momento en que decides mirar lo que siempre evitaste, algo renace. Dejas de ser prisionero de la imagen y comienzas a ser humano, pleno, imperfecto y finalmente libre. Ser auténtico en un mundo que exige máscaras es un acto de guerra. La mayoría de las personas no vive, interpreta. Cumplen el guión que fue escrito por padres, escuelas, religiones, medios de comunicación y expectativas sociales, esperando que, si hacen todo bien, algún día serán felices. Pero la verdad es brutal. Hacer todo según lo que otros dicen solo garantiza una vida vacía, fragmentada y profundamente desconectada de quién eres. Por eso, enfrentar los aspectos inconscientes, integrar la sombra y atravesar la crisis son etapas indispensables. Porque solo después de ese enfrentamiento comienzas a emerger, no como una copia entrenada, sino como alguien que sabe, en carne propia, quién es y para qué existe. Autenticidad no es decir todo sin filtro. No es ser grosero ni actuar impulsivamente en nombre de ser verdadero. Tampoco es mantener un estilo alternativo para sentirse especial. La autenticidad es una coherencia visceral entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Es alinear tus elecciones con tus valores más profundos, aquellos que descubriste en el silencio del dolor, en el enfrentamiento con la sombra, en la reconstrucción después de la caída. La persona auténtica no vive para cumplir expectativas. No se doblega por miedo al rechazo, ni se adapta para ser amada. Hace lo contrario. Construye vínculos, trabajos,
caminos y proyectos alrededor de su propia verdad, aunque eso implique pérdida, conflicto o soledad temporal. Claro que vivir de esta manera tiene un precio. La sociedad recompensa la conformidad, no la autenticidad. Premia al obediente, al previsible, al domesticado. Ser tú mismo, de verdad, es cargar con la carga de ser incomprendido, criticado, excluido. Pero también es experimentar una libertad que la mayoría jamás conocerá. Una libertad que no viene de romper reglas externas, sino de romper el encierro interno de la autoanulación. Cuando vives desde tu núcleo, no desde la máscara, sino desde tu centro real, todo cambia. Tus decisiones ganan fuerza. Tus relaciones se vuelven más honestas. Dejas de pedir permiso para existir. Lo más irónico es que, al vivir con autenticidad, no te vuelves egoísta como muchos temen. Al contrario, te vuelves más útil al mundo, porque actúas con vitalidad, lucidez y propósito. Tus acciones comienzan a tener poder y dejan de ser solo reacción, miedo o imitación. La gente auténtica inspira, cuestiona, provoca. Molesta, sí, pero también ilumina caminos no evidentes, porque ya recorrió su propio laberinto. No necesitas inventar una nueva versión de ti mismo. Lo que necesitas, en realidad, es eliminar todo lo falso. Lo auténtico ya está en ti, pero enterrado bajo capas de condicionamiento, miedo y conveniencia. El trabajo, entonces, no es de creación, sino de excavación. Quién eres está detrás de lo que otros dijeron que deberías ser. Y cuando atravesas todas esas capas, no solo te encuentras, te reivindicas. El mundo necesita menos copias y más presencias, menos superficialidad y más coraje para ser. Pero nadie puede hacer esto por ti. La autenticidad no es un don, es una elección radical. La elección de vivir desnudo, entero y en paz con tu verdad, aun cuando eso cueste todo lo demás. Porque lo que viene después del despertar no es solo una nueva identidad, es la oportunidad de, finalmente, existir de forma plena, indomable y profundamente humana. Ahora te pregunto, ¿estás listo para pagar el precio de ser quien realmente eres? Si te sientes perdido, vacío, desconectado, eso no es un fracaso, eso es un llamado. Cuando todo se desmorona por dentro, cuando lo que antes tenía sentido se vuelve insoportable, cuando ya no te reconoces, felicidades, estás despertando. Sentirse roto, al borde del colapso, en crisis existencial, no es el final. Es el inicio del viaje más real de tu vida. El viaje de convertirte en quien realmente eres, sin adornos, sin máscaras, sin mentiras. El dolor que te molesta no es aleatorio. Es un faro interno que te impulsa a salir de tu zona de confort y a dirigirte hacia la verdad. La ansiedad que paraliza, la insatisfacción crónica, ese sentimiento de algo está mal conmigo. Todo eso son síntomas de un proceso más profundo, la individuación. La antigua identidad se está derrumbando y por más desesperante que parezca, eso es exactamente lo que tiene que pasar. Porque no fuiste hecho para encajar en moldes. Fuiste creado para vivir con conciencia, con presencia y con propósito. Pero eso exige valentía. Valentía para mirar las partes de ti que has ignorado toda la vida. Valentía para romper contratos invisibles con los demás y, finalmente, serle fiel a ti mismo. Valentía para empezar de cero, si es necesario, para no seguir muriendo poco a poco. Crecer duele. Romper con todo lo falso duele aún más. Pero no hay mayor libertad que mirarte al espejo y saber, esto soy yo, entero, sin censura, sin vergüenza, sin concesiones. Por eso, si estás pasando por este tipo de crisis, no huyas, no te anestesies, no creas que estás enfermo. Estás despertando, estás enfrentando la verdad que tantos intentan evitar. Y eso te pone en un camino que pocos tienen el valor de recorrer. Ve tus cicatrices como medallas, no como fallas. Ve tu confusión como transición, no como condena. El caos interior
Es el terreno donde nace una nueva conciencia. Ahora quiero que hables. Porque no hay un despertar solitario. Somos espejos, somos ecos. Comparte aquí en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en tu vida cuando te diste cuenta de que ya no podías huir de ti mismo? ¿Cuándo entendiste que el sufrimiento no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? Tu historia puede ser la chispa que encienda el fuego en otro alma dormida. Y si este video despertó algo en ti, aunque haya sido incómodo, aunque te haya dejado en silencio, te invito a continuar. En el próximo video profundizaremos aún más en este viaje por la mente y el alma, sin filtros, sin superficialidad. Atravesarse a uno mismo es el mayor desafío que un ser humano puede enfrentar. Pero también es la única oportunidad real de libertad. El llamado está hecho. Lo demás es tu elección.